El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen o creyeren. Creyeren en mi nombre. Y si creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quién se considera un discípulo? ¿Quién es un discípulo de verdad? Un verdadero discípulo es alguien que está aprendiendo. Está aprendiendo, está asimilando, está estudiando de un maestro. No solo aprende, sino que también está de acuerdo con su enseñanza, la acepta la enseñanza y la reconoce como verdadera. Recuerden que el Señor Jesús oró por los discípulos futuros. Y esos discípulos futuros somos nosotros. Juan 17:30 dice, cuando el Señor oraba, está escrito, está registrado en la Escritura, que Jesús le decía al Padre, mas no ruego solamente por estos, estaba hablando de sus discípulos que tenía alrededor de él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los que no tienen fe no agradan a Dios. Piénselo y grábeselo. Si usted no tiene fe, usted no agrada a Dios. Porque el que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe, tiene que creer que Él galardona. Recompensa quiere decir que Él paga abundantemente a los que lo buscan. Pero también es bueno saber que sin palabra, sin la Escritura, sin la Biblia, no hay guerreros de verdad. Los que desagradan a Dios son los que no pueden creer que Dios existe y menos que Él recompensa. ¿Por qué? Porque les conviene creer que no hay Dios, que no hay un ser supremo, que no hay un ser soberano, que no hay un ser omnipotente. Les conviene creer que no hay pago para el que hace lo bueno ni tampoco para el que hace lo malo. Y estos son los que viven sin Dios y sin ley. Vamos a meditar primero en los que creen. El que cree está convencido, persuadido de dos cosas, porque esas dos cosas rigen su vida. La primera es la conciencia y la segunda, sus actos. O sea que hace que una persona conviva de acuerdo a lo que cree, porque sabe que Dios le pagará tanto lo bueno como lo malo. ¿Cuántos saben eso? Es bueno que lo recuerden. Dios va a pagar tanto lo bueno que hace como lo malo que haces. Ejemplo, el pueblo de Israel tenía la ley y los profetas. Y quería cumplirla sin fe. Por eso es que estos cayeron en la incredulidad. Y la incredulidad es lo contrario a la fe. Si vos obedeces y practicas la palabra, es porque tienes fe. Si te esfuerzas en obedecerla, en practicarla, se nota que tienes fe y quieres agradar a Dios. Pero si no quieres esas cosas, si no tienes confianza en Él, entonces no vas a poder crecer en fe. La palabra Cristo es la palabra, se hizo carne, se hizo humano, para poder acercarse, aproximarse a nosotros,
para revelarse, para dejarse ver como quién era y cómo era. Si amas a Dios y caminas como Jesús, hablas como Jesús, piensas como Jesús, entonces quiere decir que Él te es conocido. Y eso te da tranquilidad, porque comienzas a caminar con Él. Crees lo que Él dice en su palabra y sabes que es verdad y sabes que Él cumple sus promesas, y eso se llama fe. El Señor es cumplidor de sus promesas. Cuando vos te das cuenta que Él cumple lo que te promete, tu fe va creciendo. Y sin esfuerzo, porque comienzas a confiar en Él. Y por esa causa vas comenzando también a amar al Señor, a creer lo que Él te dice, sin resistencia, y comienzas a obedecer. Y cuando haces estas cosas, Dios se agrada de tu vida. Ese caminar junto a Él, ese caminar diariamente con Él, produce una transformación. Otros comienzan a ver, y en cada cambio hay dos cosas notorias. Unos son atraídos, pero la mayoría comienza a rechazarte. ¿Cuántos están en ese nivel? Cuando la gente ve que hay cambio en tu vida, unos son atraídos y otros comienzan a rechazar. ¿Dónde lo ves? En tu mismo trabajo. ¿Dónde lo ves? En tu casa. ¿Dónde lo ves? En tus relaciones interpersonales. Unos ven el cambio, unos ven la transformación y otros niegan y aseveran y dicen, no hay cambio. Mentira eso. Y Jesús nunca nos ocultó nada. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 18, adelante. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Si fueran del mundo ustedes, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. En cambio, como eres elegido de Dios y Él te sacó del mundo, la relación con Él te va afirmando y te hace pasar de un nivel a media a un nivel más alto porque vas creyendo en Él. Y cada vez que practicas tu fe, haciendo lo que Él te pide, te vas convirtiendo en un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué discípulo puede enseñar sin haber practicado la fe y haber obedecido la dirección de Él? Ninguno. Cuando uno es repostera y hace torta y contrata empleada, le pregunta, ¿sabes hacer esto? Le dice la empleada, no sé. Bueno, ya, yo te voy a enseñar. Pero mientras el trabajo de la persona que se ha contratado es solamente lavar. Lava platos, lava vasija, lava molde, barre la cocina, alza la basura, porque no sabe. Un discípulo es uno que confía en el Señor, lo obedece a Dios, tiene las marcas en su vida, porque quien no tiene marcas no puede ser discípulo de Cristo. Y el que se hace maestro sin ser llamado, tiene mayor condenación. Santiago 3:1. Hay gente que no tiene miedo y entra al ministerio por otros motivos equivocados. Pero la Escritura no deja duda con respecto a los llamados. Hermanos, dijo el apóstol Santiago, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Dios llama a sus discípulos. La práctica en la fe
para que puedas enseñar con el ejemplo. El maestro que no es llamado a enseñar no tiene práctica, no tiene testimonio. Solo es uno que repite palabras como loro, pero no hace, no oye. Y de yapa es incrédulo, porque no tiene fe, porque la fe es contraria a la incredulidad. Todo lo que enseña Cristo, el Verbo encarnado en los evangelios, el discípulo tiene que creerlo. Todo lo que hace Cristo en la palabra, el discípulo tiene que creerlo. Y si cree, entonces es galardonado. El discípulo no escoge lo que va a dar. No escoge dar lo suyo. Dios le pide que dé. Y muchas veces le pide que dé de lo que más aprecia y valora. La Escritura dice que lo que el Señor le dijo a un joven rico que se acercó a él diciéndole: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: cumplí los mandamientos. Y comienza a nombrarles algunos mandamientos. Y él le dijo: todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor le dice: entonces anda a vender lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Esta porción muchas personas la tergiversan, muchas personas predican que la gente que tiene no puede ser salva. La Biblia no dice eso, ni a todos les manda a hacer esto tampoco. Dios le dijo a este hombre que fuera y vendiera porque su corazón era avaro. Eso era lo primero que él tenía en su corazón. Era mentira que él amaba a Dios sobre todas las cosas desde su juventud. Jesús sabía que lo tenía atrapado a este hombre era la avaricia. Por eso le dijo: anda a vender lo que tienes, dásalos a los pobres y vení y seguime. Es fácil elegir lo que nosotros queremos dar. Por eso que la gente dice: ¿a qué hora vas a orar? A tal hora. Eso es lo que quiere dar. Eso. No quiere más. Solamente quiere eso. De tal hora a tal hora. Eso es lo que quiere dar. En cambio, el Señor nos pide que nosotros demos lo que más apreciamos y lo que más valoramos. Por eso es que es difícil dar lo que Dios dice o lo que Dios te pide, pero un verdadero discípulo supera esa prueba. Marcos o Mateo 13:12 dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿A qué se refiere aquí la Escritura? ¿Qué es lo que se agregará, añadirá, aumentará o lo que se le quitará? Esta palabra también se aplica a la fe. Si oyes con fe, si tienes confianza en el dueño de la palabra, tendrás más fe. Pero sucederá lo contrario, si al oír no oyes con la fe, la misma fe te será quitada. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando oímos la palabra, la fe se acrecienta, la fe se consolida. Y cuando hacemos lo que hemos oído, esa actitud da como resultado una fe más grande. Y esa fe te hace dar frutos. ¿Por qué? Porque tienes confianza y Dios te dará recompensa por tu fe. Muchos hombres y mujeres dicen ser discípulos de Cristo. Ojalá fueran de verdad, que honren a Dios con sus hechos. Por lo tanto, si eres discípulo, practica la palabra. Si eres discípulo, practica la palabra.
Si eres discípulo, practica la palabra, porque nadie puede ser un discípulo a medias, o sea, medio discípulo. ¿Sos discípulo? No, soy medio discípulo. Ningún discípulo obedece la verdad a medias, tampoco practica la verdad a medias, porque Jesús es la verdad y no es una verdad a medias. Donde hayan verdaderos discípulos de la verdad, se puede esperar escuchar la voz de Cristo y se verán sus hechos. ¿Cuáles son las características de un discípulo de Jesucristo? Vamos otra vez de nuevo. Un discípulo es uno que aprende, es un aprendiz, no es un alumno estudiante que se sienta a escuchar. Es alguien que sigue a su maestro y aprende lo que ve y lo que oye. Y luego que lo aprende, lo imita, porque aprende mientras practica. Un discípulo de Jesucristo es alguien que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día. Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. O sea que avanzaba Jesús y las multitudes lo seguían. Estaban caminando y Jesús se vuelca y les dice a sus discípulos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto la gente lo entiende re mal. La cruz la necesitas para crucificarte y no responder como quieres. Para eso la necesitas la cruz. Te niegas a vos mismo, tomas la cruz, te crucificas y no respondes como deberías responder. ¿Tiene uno el derecho de defenderse? Tiene derecho de defenderse. Con verdades o con mentiras puede uno defenderse. Dicen algo de vos y vos se los vuelcas a ellos. Puedes defenderte si te da la gana. Puedes hacer inclusive con tu boca que ellos queden peor de lo que te han dejado a vos. Por eso es que tienes que llevar la cruz. Porque vas a negarte a vos mismo. Tienes el derecho de responder, pero te vas a negar por amor a Cristo, vas a tomar la cruz y te vas a crucificar ahí. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y recién puede seguirme. Un discípulo de Jesucristo es un seguidor, por lo tanto, pierde su vida por causa de su maestro. Pierde hasta el derecho de defenderse sabiendo la verdad, conociendo la verdad. Lucas 14, 33. Así pues, dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Siempre hay renuncia. 3. Un discípulo de Jesucristo es uno que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Eso es revelación de Cristo Jesús, mi Señor. Como decía Pablo, por causa de Él lo he perdido todo y todo lo que yo era lo tengo por basura, por porquería, para ganar a Cristo. Cuando vos empieces a recibir revelación de Dios, todo lo que tengas lo vas a poder considerar basura. Todo lo que aprendiste es basura. Eso fue lo que dijo Pablo.
Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, de la revelación de quién es Cristo Jesús, mi Señor. Lo demás es basura. Y basura que no te vas a llevar todavía. Solo te vas a llevar lo que conozcas de tu Cristo. 4. Un discípulo de Jesucristo ama a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22, 37 dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 5. Un discípulo es alguien que reconoce que Jesucristo es el Señor. 6. Un discípulo es alguien que se sujeta a su Señor. 7. Un discípulo de Jesucristo es alguien que permanece en Él y en su palabra. Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en Él, a los judíos principalmente, si ustedes, les dijo, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y esa verdad que ustedes conozcan es la que los va a hacer libres. No lea la Biblia por leer. Lea con el deseo de conocer a Cristo. Pídale al Espíritu Santo que le dé revelación de la persona de Jesucristo. Y entonces su mente va a comenzar a meditar en pequeñas porciones que usted lee, pero no se va a ir nunca más de su mente. No va a conocer solamente historias de un lado para otro, no. Va a conocer la verdad. Y la verdad que conozca lo va a hacer libre. 8. Un discípulo de Jesucristo es uno que ama a sus hermanos. Dice, en estos conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Juan 13, 35. ¿Es difícil amar a los hermanos, a algunos hermanos? Sí. Pero en eso se conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo les doy. O sea, de todos los que tenían, uno más, que encierra todo. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. En esto, en ese amor, conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. 9. Un discípulo de Jesucristo es alguien que lleva fruto, que es fructífero, que hace discípulos, que se reproduce, que se multiplica. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cómo se reconoce un discípulo? ¿Qué dice la Escritura? Por los frutos. ¿Cómo se va a saber que una persona lleva fruto? Por sus frutos. Por sus frutos. 10. Un discípulo de Jesucristo es alguien que cree todo lo que Cristo dice, hace todo lo que Cristo le manda, porque no puedes ser discípulo sin cargar tu cruz. ¿Y para qué la cruz? Para que te crucifiques cuando tengas la tentación de disparar tu lengua o tus acciones. Entonces, el pecador que se ha convertido en discípulo, en seguidor de Cristo, tiene que ser discipulado,
tiene que ser enseñado para que guarde todo lo que se enseña en la Escritura y lo ponga en práctica. No solo que sepa todo y no practique nada. Hay que enseñarle para que obedezca, para que guarde todo lo que se le ha enseñado, para que lo practique. Hacer discípulos significa formarlos, guiarlos hasta la madurez, comisionarlos para que ellos hagan lo mismo con otros. La gente no entiende eso. No lo entiende. Hacer discípulos es formación de vidas y formación del carácter a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, que fuesen hechos conforme, acorde, que fuesen hechos enderezados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Gálatas 5:19 dice, hijitos, esta hablaba Pablo, de ver que la gente hacía lo que quería y después volvía. Hacía lo que quería y después volvía. Hijitos míos, les decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Hay algún dolor más fuerte que un parto? No se conoce un dolor más fuerte que el del parto. Eso decía Pablo, hijitos míos. Estaba diciéndole Pablo, hijitos, hijitos, vuelvo a sentir por ustedes dolores de parto. Estoy sufriendo por ustedes, los estoy pariendo de nuevo para enderezarlos. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Colosenses 1:28 y 29 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando, sermoneando y corrigiendo a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hacer discípulos es anunciar a Cristo, es amonestar, es exhortar, es enseñar con sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Enseñarles tanto la palabra como ejemplo, teoría, ejemplo y práctica. El apóstol Juan dijo, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Estaba hablando de hijos espirituales, a los que él había enseñado, a los que él había ministrado. Ese es el mayor gozo de un maestro, de una persona que enseña. Y como decía Pablo, duele el corazón ver gente en quien te has invertido, en que has dado la vida, has peleado por ellos, les has exhortado, les has aconsejado con tanto amor para que aprendan y no aprendieron nada. Duele. Sucede con los hijos. Así que los que son padres saben de qué estoy hablando. Los que no son padres todavía no saben, pero lo sabrán cuando, a su tiempo. Van a saber cómo duele enseñar y que el hijo no aprenda. ¿Cuándo se van a dar cuenta que aprendieron? Cuando comiencen a dar los frutos de tu ejemplo. ¡Ay, qué alivio! Aprendieron. ¡Qué alivio! No tengo mayor gozo que este, dijo Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas.
y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.